siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Ah, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Y gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Ah, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre clamaré. Un abrazo muy especial. Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que este sea un día de bendición para cada uno de ustedes. Antes de orar, quiero invitarles a que ustedes encuentren el texto bíblico. Y hoy se encuentra en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Entonces tenga la amabilidad y lo busca. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Saludamos de manera muy especial y pido perdón si antes no lo hemos hecho, a la mamita de Carlos Solarte, que hoy se encuentra de cumpleaños. Es un gusto poderla saludar. Así no nos estén escuchando, hagamos ahí el aplauso para ella. Un abrazo muy especial. Gracias porque Dios le ha placido tenerte con vida. Y es un privilegio para nosotros como iglesia poderte saludar en esta mañana. Un abrazo muy especial. Que Dios te cuide siempre. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20. Y oramos al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo. Te agradecemos por cada mujer y hombre que hoy está dispuesto a entregar el corazón a ti. Bendecimos este tiempo, Padre Celestial, y permite que tu palabra permee el corazón nuestro. Colocamos delante de ti todo lo que somos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pedimos por toda persona, Padre Celestial, que esté viendo esta transmisión y que posteriormente vea el video. Toda persona que necesite recibirte a ti, Señor Jesucristo, en su corazón, recíbele tú, como siempre lo has hecho, nuestro adorado Padre Celestial. Permite que cada persona que tenga necesidad se acerque a ti, que tú te puedas convertir en su Señor. Restaura vida, restaura hogares, como solo tú lo sabes hacer. En tu santo y único nombre. Amén y amén. Iglesia, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y hoy el Señor nos invita a trabajar bajo el lema:
nuestro objetivo no se puede perder. Repito, para las personas que están tomando nota, el título que Dios nos regala hoy es: nuestro objetivo no se puede perder. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice de la siguiente manera: en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondiendo Isaías dijo: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la hora 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Nuestro objetivo no puede cambiar. Mira, cómo nosotros muchas veces como iglesia, y lo digo con todo respeto, nos dejamos llevar por los movimientos que van saliendo o por la necesidad que tenemos en el momento. A ver, claro que nosotros oramos por la necesidad que tenemos en el momento, es absolutamente lógico. Pero algunas veces nosotros perdemos quizá un poco el norte porque nos vamos dejando llevar por situaciones que se presentan, y dejarnos llevar por las situaciones que se presentan hacen que nosotros perdamos el objetivo primordial nuestro. Y el objetivo primordial nuestro no se puede perder. El objetivo primordial nuestro se llama cielo. Cuando nosotros pensamos un poco en la eternidad, no es ni siquiera necesaria la comparación de que lo que nosotros vamos a tener en esta tierra es algo absolutamente temporal, y lo que vamos a tener con Dios en la eternidad es algo absolutamente grandioso. Cuando yo les estoy hablando, o cuando la palabra nos habla de que el objetivo o nuestro objetivo no puede cambiar, que es el título de hoy, estamos hablando literalmente del cielo. A forma de introducción, en estos días volví a leer el Génesis, uno de mis libros favoritos en la palabra del Señor, y se me hacía particular cómo con grandes siervos de Dios, por ejemplo, como Abraham, eran personas que podían tener diferentes dificultades, porque ustedes saben que en la vida de Abraham se presentaron demasiadas cosas, pero Abraham nunca perdió el objetivo. Siempre que Dios le pidió algo a Abraham, Abraham no perdió el objetivo. Y mira que por eso Abraham es el padre de la fe. Cito solo un ejemplo y pasamos a la predicación. Dios en el capítulo 22 le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y resulta que
mm, la palabra del Señor dice que Abraham se prepara de mañana, sale, dice que al tercer día vio el objetivo o el monte en el cual Dios le dijo, ahí tienes que sacrificar a tu hijo. Y después dice que Abraham llegó al lugar que Dios le dijo. Muestra una trazabilidad en lo que es la orden de Dios y la salida que Abraham tiene y el lugar al cual Abraham llega a sacrificar a su hijo. Abraham por el camino quizá tuvo pensamientos de, wow, necesito sacrificar a mi hijo. Recuerda esa charla que él tiene con Isaac, que Isaac le dice, padre, yo veo el cuchillo, la leña, el fuego, mas ¿dónde está el cordero? Y Abraham con un corazón quizá roto porque es papá, le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. O sea, Abraham tuvo varias circunstancias en el viaje que tuvo que atravesar, pero nunca perdió el objetivo, porque al final la palabra del Señor dice, y llegó al monte, el cual el Señor le había dicho. ¿Qué te intento decir con esta forma de introducción? Nuestro objetivo no se puede perder. La segunda carta de Pedro dice que el objetivo es que ninguno perezca y que nosotros lleguemos al cielo de la manera que sea. Algunos van a llegar con más dinero que otros, otros van a llegar quizá con un quebranto de salud en el momento de su muerte, otros van a llegar recluidos en una prisión y allá conocen de Cristo, otros van a llegar, no sé de qué manera vamos a llegar nosotros al cielo, pero como siempre les he dicho yo, lo importante es que lleguemos. Y hablando del tema que nos compete hoy acerca de que nuestro objetivo no puede cambiar, porque nuestro objetivo es el cielo. Este texto bíblico muestra varias ilustraciones, de las cuales hoy compartiremos quizá 2 o 3, no sé si alcancemos a hacerlo todo, y si no, en 8 días terminamos, no hay ningún problema, pero no vamos a correr, vamos a entender bien lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Hablando de que nuestro objetivo no puede cambiar y es el cielo, lo primero que muestra el texto bíblico es una pregunta. El primer punto de predicación está en modo de pregunta, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? Segundo libro de Reyes 20, en el versículo 1, dice de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías cayó enfermo y a mí me encanta cuando la palabra dice que era enfermo de muerte. Y dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Te das cuenta que más allá de la muerte, Dios está preocupado por cómo queda la casa del rey Ezequías? El rey Ezequías había gobernado como por 28 años y medio, casi 29. Es como el periplo en el cual él reina. O sea que de manera literal, aquí estamos hablando que está un poco menos de la mitad del reinado de él. Es un rey, todos los reyes tuvieron sus problemas, pero este no fue tan malvado como otros. Y resulta que Dios le manda a decir con el profeta Isaías, ordena tu casa porque vas a morir. Y yo no veo a un Dios preocupado mucho por la muerte, porque si Dios estuviera preocupado por la muerte únicamente se lo lleva sin avisar, como él repentinamente hace. Pero Dios le manda como una advertencia al rey Ezequías y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. O sea, deja tus asuntos en orden. Es lo que literalmente traduce ahí, ¿no? O sea, pon tus asuntos en orden porque vas a morir. Y hoy la palabra del Señor nos hace una pregunta. ¿Cómo está nuestra casa? Porque sabía que una de las grandes preocupaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros es que antes de partir nuestra casa esté bien. Y hombre, yo sé que estamos pasando por diferentes dificultades y situaciones en nuestra vida. Pero un pensamiento muy bonito es pensar en los que van a quedar. Es pensar en que después de tu muerte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo he hecho cosas por la vida y estas cosas que yo he hecho en la vida, cómo van a afectar de manera positiva o negativa a la generación que va a quedar? Te das cuenta que a mí me encanta el texto bíblico y yo sé que estamos hablando de un asunto como de la muerte, que hago un paréntesis acá.
La muerte es lo más fijo que nosotros tenemos, pero es para lo que la gente menos se prepara. Es la verdad. O sea, si nosotros somos consecuentes con lo que dice la palabra del Señor, nosotros la muerte la tenemos fija, pero es para lo que la gente menos se prepara, porque hoy en día perseguimos más la riqueza, las buenas casas, los buenos automóviles, y usted me va a decir, pastor, ¿y esto está mal? No, hermano, persígalas, yo no tengo problemas con eso, pero que todo lo que nosotros estemos haciendo en esta vida no nos desvíe del camino, porque al final, el día que nosotros muramos, va a haber algo llamado eternidad con Cristo o eternidad sin Cristo. Eso no lo podemos quitar. Independiente de la manera que usted tenga de creer en Dios, independiente de lo que se le atraviese por el camino, el día que usted se muera, va a estar o todo el tiempo con Dios o todo el tiempo con el diablo, eternamente. Eso no se nos puede ir de la cabeza. Y yo veo a un Dios muy preocupado por el estado en el cual va a quedar nuestra casa. Y yo sé que ustedes están diciendo, ay no, pero hoy es un domingo, el pastor, ¿por qué se levanta con esos pensamientos? Mire, hermano, no se preocupe que por ahí estoy viendo, no sé, por ahí está Rosarito, Clara y María Luz, y siempre que alguna de ellas cumple años, la frase mía para ellas es, tranquilas viejas que vamos por la mitad de la vida. O sea, yo siempre les he dicho que van por la mitad de la vida. Yo no sé si ya me creen o no, porque hace 15 años que las conozco, cada vez que cumplen años les digo, tranquilas que van por la mitad de la vida. Entonces, si me creen o no, no sé, pero mira, lo que te intento decir es, yo no estoy pronosticándole la muerte a nadie, estoy diciendo, preparémonos porque lo más fijo que tenemos es la muerte. Y para la muerte hay que estar preparados. El hecho de que no sepamos cuándo vaya a pasar no quiere decir que dejemos de prepararnos para ella. Y aquí la pregunta es, o perdón, lo que el texto bíblico intenta plantearnos es, Dios hubiera podido llevarse al rey Ezequías sin decirle nada a Isaías que le fuera a comunicar. Si lo más importante para Dios fuera la muerte, se lo lleva sin avisarle. Pero Dios está muy interesado, según el texto bíblico, en que el rey Ezequías prepare su casa. Y te das cuenta, algo que muestra el texto es que nosotros tenemos que esforzarnos para que antes de morir nuestra casa quede en orden. Y como no sabemos cuándo vamos a morir, la invitación bíblica es a tenerla en orden siempre. Reitero, la invitación bíblica es a que nos esforcemos para que antes de morir nuestra casa quede en orden. Y como usted y yo no sabemos cuándo vayamos a morir, la invitación bíblica es a tener siempre nuestra casa en orden. Y hombre, yo digo una cosa, a mí me ha tocado ir a funerales, a mí me ha tocado tener participación, o sea, hacer funerales, y no hay nada más harto que personas llorándole a un ataúd, pidiéndole perdón cuando la persona ya ni te está escuchando y tus lágrimas no van a cambiar el destino de la persona. Nosotros siempre vamos a discutir, por ejemplo, con nuestra familia. Eso es lo más normal del mundo porque eso pasa. Y no será que esa palabra que el Señor dice en la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es necesario y es pertinente para estos tiempos. Yo he visto unos testimonios muy impactantes, ¿no? De personas que están por fuera del país. La pandemia estuvo en alguno de los dos lados, estés en el extranjero o estés acá, y se fueron como peleados. Y yo he visto esto por las redes sociales y después llorando, que no me alcancé a despedir, no me alcancé a reconciliar. ¿Y no será que hoy esa palabra de ordena tu casa porque algún día te vas a morir es lo que el Señor nos intenta decir? Reconciliémonos, por ejemplo, con nuestra familia, con esas personas con las cuales estamos por ahí peleados. Y yo sé que muchos van a decir, ay, el pastor hablando de que estamos peleados, pues hermano, mi familia pelea, no sé la suya. O sea, mi familia, que es una familia común y corriente y normal, pelea. No sé si la suya sea un poco más celestial que la mía y no peleen. Pero mi familia discute, mi familia pelea. Entonces, ¿no será que ese prepara tu casa porque algún día te vas a morir? Es Dios diciéndonos, hombre, coloquemos las cosas en orden. Porque mira, no hay nada más harto, hermanos. Y aquí nosotros, como hijos de Dios, tenemos una alta responsabilidad. ¿Sabes por qué?
Porque si alguien está peleado con nosotros y nosotros somos los que morimos, le vamos a destruir la vida a esa persona. Porque esa persona se va a ir con el remordimiento de que, ay, no me pude reconciliar con esta persona que se murió. Por eso la palabra nos invita a nosotros, los que conocemos de Dios, a poner la otra mejilla y a nosotros, así no tengamos la culpa, que busquemos la reconciliación con las personas. ¿Sabes por qué? Porque en un punto nosotros podemos destrozar la vida de una persona si esa persona tenía algún pleito con nosotros y nosotros morimos. Me ha tocado ver a decenas, y no quiero exagerar si digo centenas de personas, llorándole a un ataúd, pidiendo perdón, llorándole a un ataúd diciendo, Señor, llévame a mí, no a ellos, diciendo, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Diciendo, no me alcancé a reconciliar, diciendo cualquier tipo de cosa. Entonces, yo creo que este mensaje el Señor lo envía hoy porque de pronto algunos de nosotros estemos peleados con nuestra casa. Y yo creo que es un tiempo pertinente de dejar un poco el orgullo, de dejar de lado las cosas que no son y decir, hombre, aquí así yo haya tenido la culpa o no, es necesario pedir perdón y reconciliarnos. Dios no está tan interesado en la muerte como si lo está en que reconcilies tu casa, porque Él sabe que si no te reconcilias en tu casa, el día que vos te murás, vas a dejar aparte de que deja un vacío grandísimo, vas a dejar complicada a las personas que quedan viviendo diciendo nunca le pude pedir perdón a fulano de tal. Lo primero es cómo está tu casa. Lo segundo es sé bueno, sé bueno. Mira, esta vida que nosotros vivimos da para que nosotros no seamos buenos. O me van a decir que muchas veces ustedes no intentan hacer las cosas bien y les pagan mal. O me van a decir que muchas veces entre ustedes más quieren hacer las cosas bien, las personas más se ponen en contra de ustedes. Hasta la misma familia se les va encima cuando intentan hacer las cosas bien. Las personas de la empresa, con los que trabajan, en tu colegio, en tu universidad, y siempre que intentas hacer las cosas bien, como que ¡pum!, de repeso algo sale mal. Y llega un punto en que uno se fatiga y dice, hermano, eso como que no vale la pena uno ser bueno. Hermanos, hoy la palabra del Señor nos dice, sé bueno, siga siendo bueno. Pero es que la montan a uno. Siga siendo bueno, siga siendo bueno. Segundo libro de Reyes, en el versículo 20, en el capítulo 20, dice algo muy especial. El versículo, le voy a decir exactamente, el versículo 3 dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. El versículo 3, ¿sabes qué muestra? Que Ezequías se dedicó a ser bueno. Y al final el ser bueno lo terminó salvando. Mira, el rey Ezequías se basa en sus buenas acciones para pedir su rescate. El rey Ezequías tiene hoy una enseñanza muy clara para nosotros como hijos de Dios. ¿Te das cuenta que nosotros casi siempre estamos implorando a la misericordia del Señor para que Él nos rescate? Y está muy bien, no hay problema con eso. Pero te das cuenta que aquí el rey Ezequías se basa en lo bueno que él era. A ver, y él no está pecando por orgulloso, no. Él lo que está intentando decirnos es que Dios tiene en cuenta lo bueno que nosotros somos. Un día, el apóstol Pedro tiene que ir a predicar a los gentiles que están en Jope y en Cesarea. Y es todo el asunto de Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. Y resulta que ahí está Cornelio. Y resulta que también se encuentran en esa misma historia. Hay personas que se basan en su justicia. Y Dios al final, por la justicia y por lo bueno que han intentado ser las personas, manda una visitación y termina la gente conociendo de Dios allá.
¿Qué es lo que yo te intento decir? El rey Ezequías no le dice al Señor, Señor, tú sabes que yo he sido malo, pero te pido por favor que me perdones. No, el rey Ezequías le dice, Señor, tú sabes que yo te he intentado agradar y que he hecho lo bueno delante de ti. O sea que mira que la palabra del Señor nos plantea dos tipos de oración. Una en la cual siempre estamos implorando a la misericordia, porque la verdad nosotros somos bien regularcitos. Entonces, ay Señor, por favor, otra vez te pequé, otra vez fallé, ayúdame. Pero mira que la palabra del Señor te hace una invitación y es a que en algún punto de tu vida empieces a orarle al Señor, no desde la altivez y el orgullo, sino que empieces a ser bueno, porque al final la palabra del Señor dice que ser bueno sí paga. Ay, pastor, pero es que me la montan. Hermano, siga siendo bueno. No deje que su corazón se dañe, porque algunas personas por ahí lo quieren atropellar. No deje que su corazón se dañe. Usted dedíquese a ser bueno, que al final el Señor rescata a los buenos, porque una cosa es que el sol salga para justos e injustos, pero otra cosa es que Dios únicamente rescate a los buenos. Ustedes se dan cuenta que en el Evangelio de Mateo hay una historia maravillosa. Creo que es el Evangelio de Mateo, espero no estarme equivocando, o si no, usted recuerda el texto. Resulta que las buenas acciones ayudan para la salvación de las personas. No estamos hablando de que únicamente la gente se salva haciendo buenas obras, pero yo voy a hacer hincapié en este momento en un texto. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve desabrigado y me cubristeis. Venid a mí, amados de Jehová, y esos se salvaron. Dios también se fija en nuestras buenas acciones. Que únicamente vas a llegar al cielo con buenas acciones, usted y yo sabemos que no, porque de hecho no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos al cielo. O sea, al cielo vamos por gracia, no por buenas obras, porque, mira, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros que seduzca a Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros que sorprenda a Dios? De hecho, cuando la palabra del Señor dice que no ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya conoce qué vamos a hacer y qué vamos a decir. O sea, nuestras acciones no pueden sorprender a Dios por si se está entendiendo en el mensaje que es a través de las buenas obras que vas a llegar al cielo. No, no tiene que ver con esto, porque no hay nada que puedas hacer que compense la gracia del Señor. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor, pero también la fe sin obras es muerta. Y nosotros tenemos que hacer cosas que vayan sumando en nuestro récord o en nuestro historial y que Dios vea en nosotros la bondad. La mejor manera de testificar a Dios también está haciendo buenas obras por la humanidad y con la condición bíblica que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que nadie se entere de lo bueno que usted es, pero que el día que usted necesite orar, Dios pueda ver esas buenas obras para decir, esta mujer o este hombre se ha conducido con justicia. No quitemos las buenas obras porque somos salvos por gracia. Más bien, porque somos salvos por gracia, no nos olvidemos de las buenas obras. Hay dos maneras de pedirle las cosas a Dios. Una de ellas es habiendo sido buenos y la otra es solo apoyándose en la misericordia. Cuando solo nos apoyamos en la misericordia, Dios nos salva únicamente a nosotros. Cuando hemos hecho buenas obras y testificamos del amor de Dios a las personas, otras personas pueden ser salvos por tus buenas obras. Porque en el momento que vos hagas una buena obra, que entregues un detalle, que entregues un regalo, que le ayudes a alguien, la gente va a decir, ¿y usted por qué hace esto? Y de pronto se te abre la posibilidad de decir, eh, no sé, porque estoy recordando las palabras del Señor Jesús en Hechos 20:35, las cuales dicen que es mejor dar que recibir. Y a esa persona nunca se le va a olvidar que hiciste una buena obra y le hablaste del amor de Dios. Si únicamente te basas en la misericordia de Dios, serás salvo solamente tú. Si únicamente te basas en la misericordia de Dios, pero también lo combinas con las buenas obras que hagas van a permear el corazón de las personas, porque la intención es que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Yo sí les hago una gran invitación, que el regalo de la Navidad sea el nacimiento de nuestro Salvador. Claro que sí, porque el objetivo tampoco se puede perder. Pero ¿qué tal si aprovechamos este mes para hacer buenas obras con alguien? Escoja a alguien. Es más, yo voy a orar para que Dios le ponga a alguien en su corazón.
dele un detalle a alguien, dele un regalo a alguien, que alguien pueda saber que Dios existe. Ustedes no se alcanzan a imaginar, hermanos, cómo muchas veces un buen gesto, un abrazo, un beso en la mejilla. No falta el dinámico que ahora hay, aleluya, el pastor dijo que besáramos aquí, que eso mostraba el amor de Dios. No, ojos solteros, no me pongan dinámicos, por favor, por favor. Entonces, un abrazo, un beso en la mejilla, un mercado, un plato de comida, una ofrenda, alguna cosa que ustedes puedan hacer en este diciembre, esa buena obra puede mostrar el amor de Cristo a una persona. Pueden haber personas que estén pensando en quitarse la vida. Pueden haber personas que estén pensando en que no vale la pena seguir. Y cuando llega esa buena obra de parte de ustedes a esa persona, y esa persona le pregunta a usted, ¿usted por qué está haciendo esto? Y vos le decís, porque Dios tocó mi corazón y me dijo que lo hicieras. Esa persona que puede estar al borde del suicidio, al borde de pensar que no vale la pena seguir viviendo o que tiene demasiados problemas, puede decir, Dios se ha acordado de mí. ¿Por qué? Por una buena obra. El objetivo primordial de esta predicación. Y si a usted no se le queda nada más de la predicación, yo me doy por bien servido con que usted hoy, apenas cerremos el en vivo, usted diga, ¿a quién necesito bendecir? Y empiece a trabajar en eso. Entonces, hermanos, que las buenas obras no se vayan de nosotros, porque Ezequías se basó en estas para poderle decir al Señor, yo he sido bueno, he intentado hacer las cosas con integridad. Dios, por favor, rescátame. Y usted y yo conocemos el final de la historia. Dios lo terminó rescatando. Vale la pena ser una buena persona. Ah, que el mundo te paga mal, no importa. Que la gente más cercana es la que más te traiciona, no importa. Vale la pena ser bueno. Vale la pena ser bueno. Si has pecado toda la vida, si te sentís lejos de Dios, porque decís, no, yo soy muy pecador, no, yo me equivoco mucho, tranquilo, te tengo la historia, porque la palabra del Señor da para todo. Había un malhechor crucificado con el Señor que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te tengo respuesta para eso. Si pensás que has sido muy malo, que te has equivocado mucho, que sos muy malvado, te garantizo que cuando a una persona la crucificaban era porque los 4 o 5 castigos que habían en la época no habían funcionado. Te llevaban ante un juez a conciliar, después te quitaban los bienes, después te quitaban los hijos si los tenías, después te daban 39 o 40 azotes y por último te crucificaban. Habías pasado por 5 cosas que ya demostraban que no podía ser restituido o regenerado para la sociedad. Pero cuando te encuentras con este Jesús, así estés al borde de la muerte y crucificado porque has sido malo toda tu vida, porque te has equivocado mucho, el Señor te dice, hoy mismo puedes tener la posibilidad de estar conmigo en el paraíso. Hermanos, lo que nos invita la palabra del Señor es hacer buenas obras porque esto le puede cambiar la vida a las personas. Y lo tercero, avancemos hasta el punto 3 hoy, pues. Lo tercero es deja herencia. Deja herencia. Nosotros, antes de leer el texto bíblico lo digo, nosotros no hemos entendido que nosotros vamos a dejar herencia. La herencia puede ser buena o puede ser mala, pero nosotros vamos a dejar herencia. Deja herencia, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5, en el cual la palabra del Señor dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Ustedes se dan cuenta que Dios rescata al rey Ezequías por su antepasado David. Lo dice 2 veces. Yo estoy leyendo el versículo 5 y el versículo 6 dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué está mostrando acá la palabra del Señor? Aparte de preparar nuestra casa y preguntarnos cómo está nuestra casa, aparte de invitarnos a ser buenas personas, que es el segundo punto de predicación, el tercer punto de predicación es dejar herencia. O sea que Dios honra
a Ezequías en línea genealógica por David. No vamos a leer el texto bíblico, pero usted lo puede leer en la genealogía, no en la de Lucas, sino en la de Mateo. Dice que en la línea genealógica, Ezequías desciende de David. ¿Qué te intento decir acá? ¿Te das cuenta que la palabra del Señor muestra estos ejemplos, hablando de la herencia espiritual que nosotros podemos dejar para nuestra familia? Y usted, que es un muy buen biblista, se lo sabe. A ver, preguntas rápidas. ¿Por qué Judá es bendecido? Respuesta rápida. Porque algún día Abraham en Génesis 13 le fue fiel al Señor. ¿Por qué Isaac puede beber del pozo cuando están en guerra? Por su papá Abraham. ¿Por qué Salomón puede construir el templo? Dios dice, por amor a mi siervo David. Y usted recuerda quizá otras historias. ¿Qué es lo que te intento plantear con esto? Nosotros estamos en la alta responsabilidad de dejar herencia. Y te das cuenta que cuando nosotros hablamos de herencia únicamente, o perdón, lo más sonoro es la herencia material y física. Y nosotros hemos descuidado un poco la herencia espiritual que podemos dejarle a la sociedad. Nosotros necesitamos como iglesia volver a ver a abuelos orando por sus nietos, a papás orando por sus nietos, a tíos y a tías orando por sus sobrinos. La siguiente generación requiere que esta generación presente imponga manos sobre ellos. Dios quiere ver a la gente orando por los alimentos, orando por los niños, orando por los ancianos, que haya un mover espiritual porque esta es la herencia. Mira, la herencia Dios la da a nuestros hijos por nosotros. Hermano, vea, nosotros necesitamos entender varias cosas. Porque si no lo entendemos así, vamos a dejar una herencia no tan positiva. La palabra del Señor muestra que aquí hay una combinación perfecta. La bondad del rey Ezequías y la herencia que David había dejado sobre él. Aquí la pregunta que nos hace la palabra del Señor es, ¿qué le vas a dejar a la siguiente generación? ¿O qué le vas a dejar a tu familia? ¿Y sabes por qué amo el texto bíblico? Aquí se acaba ese cuentico de que, porque es que mira, ¿sabes de qué se nos está llenando esto? Te voy a explicar con un texto bíblico para que me entendas mejor. Cuando los papás comían las uvas agrias o amargas, ¿a quién le daba la caries? A los hijos. Ustedes recuerdan el texto bíblico. Y los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Fue la manera, o sea, usted puede decir, ay, no, pero tan injusto. Si el papá fue el que comió las uvas agrias, pues que le dé caries al papá. No. Fue la manera que Dios encontró para poder decirle a la nación de Israel que estaba en pecado, todo lo que ustedes hagan repercute para sus hijos. O no me van a decir ustedes que no se saben historias, que algunas veces ustedes van a algún lugar y dicen, no, mi papá es fulano de tal. Ah, no, no, siga, su papá dejó puertas abiertas. O algunas personas van y dicen, mi papá o mi mamá es fulano de tal. Y dicen, ¿usted sí fue fulano de tal? Uy, por aquí ni se aparezca. Eso demuestra que nosotros muchas veces le cerramos la puerta a la siguiente generación porque nosotros hemos actuado bien o hemos actuado mal, respectivamente, si la abrimos o cerramos la puerta. Entonces resulta que esta generación bíblica de la cual yo estoy colocando el ejemplo tenía que portarse bien con Dios. Porque si los padres comían las uvas agrias o amargas, la dentera o la carie le daba a los hijos. Entonces Dios, cuando colocó esta norma en la nación de Israel, los papás y las mamás entendieron que tenían que portarse bien para que a sus hijos les fuera bien. Tenemos que combatir algo, y es quizá la última orientación que yo voy a hacer el día de hoy. Hoy en día el mundo se está llenando de papás que se portan mal, pero oran para que a sus hijos les vaya bien. Y perdón, eso no es coherente. No estoy hablando de que el papá y la mamá hayan pecado y se hayan equivocado. No, yo no estoy hablando de eso porque todos pecamos y nos equivocamos. No estoy hablando de eso. ¿Sabes de qué estoy hablando? De que nuestra oración tiene que ser coherente.
Si yo le pido a Dios que bendiga a mis hijos, yo tengo que ser la primera bendición para mis hijos. Si yo le pido a Dios que bendiga a mis nietos, yo tengo que ser la primera bendición para mis nietos. Si yo le pido a Dios que bendiga a mis sobrinos y mis sobrinas, yo tengo que ser la primera bendición como tío o como tía para mis sobrinos o mis sobrinas. Porque es que hoy en día tenemos una generación que ora, perdón, hoy en día tenemos una generación que ora para que a su familia y a sus hijos le vaya bien, pero ellos se comportan mal y no puede pasar. No es coherente. ¿Te das cuenta que en la historia de Ezequías hay una combinación perfecta? En la historia de Ezequías, ¿Ezequías fue un rey bueno? Sí. Y también Dios lo bendijo por una herencia que habían dejado sobre él, que la dejó David. También. ¿Qué te intento decir con esto? La combinación perfecta es, pasado a nuestro tiempo, que nosotros oremos por la próxima generación para que le vaya bien, pero que nosotros seamos ejemplo para esa próxima generación para que le vaya bien. Voy a decir una cosa que es muy dura. Voy a decir una cosa que usted después va a ir a buscar a la Biblia porque no me va a creer. Y vaya, busque si es que no me cree. Pero la herencia de los hijos, Dios la hace a través del testimonio de los papás, no únicamente de las oraciones de los papás. Porque si no, entraríamos en este vacío espiritual. Yo soy un mal papá, pero oro para que a mis hijos le vaya bien. Así no funciona. Dios lo primero que hace para poder bendecir a tu generación y a tu casa. Hablo de generación y casa, porque generación, hijos, casa, así no seas papá y así no seas mamá, está dentro de esta predicación. Para Dios poder bendecir tu generación y tu casa, lo primero que hace es revisar cómo te has comportado. ¿Ustedes creen que Dios únicamente revisa nuestras oraciones? O sea, ¿en serio? ¿Pensamos que es únicamente revisar nuestras oraciones? Pues no. ¿Sabes por qué? Perdón si voy a ser cruel con lo que voy a decir, pero hay gente que ora muy bonito y no se porta bien. Entonces, si Dios la medida que tuviese fuese únicamente nuestras oraciones, hay gente que ora muy bonito, pero no tiene un muy buen testimonio. ¿Qué te intento decir con esto? Hay que empezar a mejorar el testimonio, porque el testimonio tiene que combinarse con tu oración para que Dios bendiga a tu generación. No es únicamente tu oración. Porque mira, voy a personificar el ejemplo. ¿De qué sirve que yo ore por mis dos hijos para que Dios los bendiga si yo soy un mal papá? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Lo primero que Dios hace es revisar la vida del papá para poder bendecir al hijo. No me lo estoy inventando. Hebreos capítulo 7. Un día Dios necesitaba hacer algo con Judá y Dios dijo, ¿bendecimos a Judá? ¿Sí o no? Y revisó el historial. ¿Abraham fue bueno? Sí. ¿Isaac fue bueno? Sí. A Jacob le cambió el nombre por Israel. ¿Fue bueno? Sí. Judá, tienes que ser bendecido. ¿Por qué? Porque tus antepasados fueron buenos. Salomón, ¿tienes que ser bendecido? Revisemos, dijo Dios. Salomón tiene que ser bendecido. Espérate, ¿cómo se comportó David? David, oh, no, un hombre conforme a mi corazón. No, claro, Salomón tiene que ser bendecido. Para Dios bendecir la siguiente generación y tu casa, lo primero que mira es tu testimonio. Entonces, yo creo que la invitación que la palabra que el Señor nos hace es muy contundente. Así como nosotros oramos para que a nuestra familia le vaya bien, nosotros tenemos que ser la primera bendición que nuestra familia se lleve. Ay, pastor, es que yo todavía me equivoco, a mí todavía me gana de pronto el mundo, yo todavía por ahí hago cosas que no le agradan al Señor. No te estoy hablando de eso, porque todos en un punto hacemos cosas que no le agradan al Señor, pero empieza a mejorar tu vida. Empezar a mejorar tu vida, porque mira, el día que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos cosas malas, hablando del mismo David que lo he mencionado tanto hoy, Dios va a hacernos concientizar a través de nuestra próxima generación o nuestros hijos. Allí como padres vamos a ser diferentes. Y perdón si la predicación no va a terminar con mucho grito de júbilo, sino con un poco más de conciencia para que nos vayamos pensando para la casa. Un día el rey David se puso de fresco y se metió con Betsabé. Ustedes recuerdan la historia. Historia que dice que Betsabé era esposa de Urías, el Eteo. Y resulta que el rey David toma a esta mujer, que es la mujer de otro, y el rey David intenta reconciliarse con el Señor e intenta pedirle perdón. Y resulta que Dios tiene que tomar la vida del hijo del rey David para que David se concientice.
Y cuando Dios toma la vida del hijo de David, que es mayor, antes de Salomón, lógicamente, resulta que ahí David se concientiza y se vuelve el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué Dios lo hace con nuestros hijos? Porque Dios sabe que nuestros hijos nos importan más que nuestra propia vida. Dios sabe que nuestros sobrinos y nietos nos importan más que nuestra propia vida. Entonces, por eso es el cuento de que, ay, a mí que me pase lo que sea con tal de que a mis hijos le vaya bien. No, señor. Nosotros tenemos que ser de buen ejemplo y de buen testimonio para que a nuestros hijos les vaya bien. Porque lo primero que Dios va a revisar cuando quiera bendecir a nuestra casa es cómo nos hemos comportado nosotros. Y de acuerdo a lo que nosotros nos hayamos comportado con Dios, Dios bendice nuestra casa. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si nosotros queremos que a nuestra familia y a nuestra casa le vaya bien, dediquémonos a ser buenas personas. Ah, pero es que yo hasta hoy me he equivocado mucho. No importa. Dios, la ventaja que tenemos es que Dios tiene borrón y cuenta nueva casi todos los días con nosotros. Y si le entregamos el corazón verdaderamente, Dios puede bendecir nuestra casa de forma extraordinaria. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude con estos 3 puntos o 3 orientaciones. Lo primero, ¿cómo está nuestra casa? Lo segundo, volvámonos personas buenas. Y lo tercero, dejemos herencia. Y la mejor herencia, recordando que le podemos dejar a la casa, es la herencia que nosotros dejamos como buenas personas delante de Dios, porque Dios, para poder bendecir nuestra casa, lo primero que mira si hemos sido buenas personas o no. Que Dios les bendiga muchísimo en este tiempo. Y deme 1 o 2 minutos y yo oro a favor de ustedes como iglesia y a favor de mi persona también, porque necesitamos esta misericordia del Señor. Que Dios nos ayude a ser buenos, que nos ayude a revisar nuestra casa, pero sobre todo a dejar una herencia. Nosotros somos responsables de la siguiente generación, porque muchas veces uno se queja de que los papás, de que los hijos son malos, y a los hijos no los trae la cigüeña de París, a los hijos los traen los papás. O sea que si nosotros estamos viendo en una o en otro punto una generación un poco turbia o medio dañada, es porque en algún punto los papás no funcionaron bien. Porque a los hijos no los trajo la cigüeña. Sino que mira, es que nuestro lenguaje, perdón que me extienda, nuestro lenguaje tiene que ser corregido. A ver, yo soy padre de familia, un ejemplo. Y yo digo, uy, es que antes había más respeto. Esta generación es terrible. La pregunta es, ¿quién parió a esta generación terrible? Ay, yo como papá. ¿Te das cuenta que esta generación es terrible porque algunos padres fallaron? Entonces aquí no es el cuento andarle echando la culpa a los hijos, porque bíblicamente los hijos son herencia de los papás y las mamás. Si los papás y mamás pensáramos más en esto, no diríamos que la generación es terrible. Porque la generación siguiente, o sea, los niños, o sea, nuestros hijos son consecuencia de quiénes? De nosotros como padres. Entonces, si nuestros hijos son terribles, ¿de quién aprendieron? Ah, hermano, perdón si me extiendo. Paréntesis dentro del paréntesis. Un día, Abraham negó la esposa porque se vio en peligro. Y cuando Isaac se vio en peligro, ¿qué hizo? Negó la esposa. Entonces, cuando Isaac negó la esposa, voy a parafrasear y voy a contar como un cuento aquí para que usted me entienda. Para que usted me para que usted me entienda, le parafraseo y le cuento un cuento. Entonces, un día cuenta la historia que Isaac negó a su esposa y Abraham lo regañó. Y Abraham le dijo, Isaac, o sea, degenerado, hombre, ¿cómo niega la China? Isaac le dijo, papá, yo aprendí de usted en Génesis 12. Y Abraham dijo, ay, ¿verdad, no? El ejemplo que nosotros demos en la casa es lo que vale para la siguiente generación. Si los padres de familia fuéramos conscientes que nosotros somos los que hemos creado a esa generación que decimos que es terrible, frenaríamos nuestra boca y nuestros labios antes de decir, y es que esta generación es terrible, pastor. Pues sí, ¿quién la crió? Nosotros como papás. A dejar de andar diciendo que la generación es terrible
y hacer un buen ejemplo para que esta generación que usted y yo decimos que es medio terrible, no sea tan terrible. Y no fue la cigüeña que los trajo de París, fuimos nosotros que los parimos. Entonces, si la generación esta tiene su complique, es porque nosotros como padres hemos tenido complique. Por eso aquí no hay que andar buscando culpables, sino que hay que buscar es soluciones. Y por eso, permítame orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora y en este tiempo por la iglesia, por tu iglesia, porque es tuya. Amamos tu palabra. Hoy tú nos has instruido, Padre Celestial, acerca de ser buenos, de dejar herencia y de preguntarnos cómo está nuestra casa. Ayúdanos a ser conscientes de una realidad. Algún día nosotros vamos a morir. Y lo más importante no es esto, porque tú lo demostraste a través de la vida del rey Ezequías. Lo más importante para ti no era la muerte, porque tú podías llevarte a Ezequías aún sin avisarle. Pero tú mandas al profeta Isaías a decirle que cómo estaba su casa, porque iba a morir. Gracias porque hoy tú nos mandas un recordatorio. Hoy tú haces un recorderis, como decimos coloquialmente, para revisar nuestra casa. Ha llegado el tiempo de la reconciliación, ha llegado el tiempo de poner la otra mejilla, de mejorar las diferencias con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros pastores, con nuestros líderes. Yo te pido, por favor, que si alguna de las personas que está viendo esta predicación o la va a ver en un futuro, ha salido herido, con el corazón herido de alguna iglesia, de alguna congregación, porque los líderes no fueron muy benévolos con ellos, que ellos puedan descargar su corazón. Que si algunos hijos han salido de casa peleando con sus papis porque no fueron muy buenos papis, reconcilia su corazón. Porque no es justo, Padre Celestial, que vidas sean arruinadas por nuestra dureza de corazón y falta de perdón. Yo siento en mi corazón orar porque es muy posible que este video lo estén viendo o lo vayan a ver personas que no se hayan acercado a ti. Y yo te pido, Padre Celestial, que así como tú has tenido misericordia de este que está hablando y de toda la iglesia, tengas misericordia de las personas que por ahí tengan su vida complicada, pero necesitan entregarte a ti el corazón. Que tú puedas escribir el nombre de la vida, el nombre de ellos en el libro de la vida, que jamás se ha borrado, y que ellos entiendan que por más cosas malas que hayan hecho, pueden acercarse al trono de la gracia, entendiendo, Padre Celestial, que tú les puedes salvar, sanar y rescatar. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado a ti, Padre Celestial. Amén y amén.